Javier Martín estudió física en Granada y su especialidad son las atmósferas planetarias. Ha trabajado 10 años en Estados Unidos para la NASA, que lo premió por su contribución a la investigación del accidente del Challenger. Ha vuelto a España, primero al Centro de Astrobiología en Madrid y ahora al Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, un centro mixto, el CSIC y la Universidad de Granada. Sigue vinculado a la NASA como líder de un grupo de astrobiología y como responsable científico del instrumento REMS, siglas de la Estación Medioambiental integrada en el robot Curiosity. Desde el suelo de Marte, este instrumento envía a diario datos sobre el clima y la meteorología que ayudarán a saber si el planeta rojo alguna vez fue habitable. Javier Martín, nos hemos venido hasta las minas de Alquife, es un lugar lo más parecido a Marte por su alto contenido en hierro, por su tono rojizo. Estamos aquí hablando tranquilamente, sin ningún tipo de protección, sin embargo, si estuviéramos en el suelo de Marte no podríamos estar así tan ricamente como estamos ahora mismo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues en primer lugar, pues porque en Marte no hay oxígeno, o al menos no hay tanto oxígeno como hay en la Tierra, ¿no? Y eso que nos parece una cosa tan normal, que salimos a la calle y respiramos tranquilamente, en Marte es un problema muy grande, ¿no? De manera que bueno, no podríamos estar aquí sin una protección, sin una, digamos, una protección como la que llevan los astronautas en la Luna, como tantas veces hemos visto en reportajes de los Apolo. Y luego hay cosas fundamentales como por ejemplo que al no tener una protección de ozono, como tenemos en la Tierra, pues la radiación ultravioleta que llega es muy intensa y destruiría el ADN que nos compone, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas ya son suficientemente importantes como para decirnos, bueno, es difícil que estuviéramos hablando aquí de esta manera tan tranquila, ¿no? Luego hay otros pequeños detalles, como por ejemplo que la diferencia de temperatura entre nuestros pies y la cabeza pues es de unos 20 grados, ¿no? Entonces, bueno, pequeños detallillos que para una futura colonización de Marte pues deberemos tener en cuenta, ¿no? Sin embargo, allí está el robot Curiosity y a bordo del Curiosity está vuestro instrumento, el REMS. ¿Qué está diciendo REMS que no se sabía hasta ahora sobre la atmósfera de Marte? ¿Qué cosas estáis descubriendo? Cambios en la presión, que bueno, normalmente se pensaba que los cambios de presión pues, podían oscilar en torno a un 30% estacionalmente. Eso lo vemos muy bien, pero en el caso de REMS también vemos que la topografía del lugar, ya que REMS ha aterrizado en un sitio, o Curiosity ha aterrizado en un sitio, que es un gran cráter de unos 100 kilómetros de diámetro, con paredes de 5 kilómetros de altura, con un gran pico central de 5 kilómetros, que hace que bueno, el efecto de la topografía en la presión sea realmente importante, ¿no? El agua en Marte, que en la superficie normalmente no puede aparecer en forma líquida, pues por las condiciones de presión y temperatura de Marte. Sin embargo, en el sitio en el que Curiosity está, vemos que hay una gran cantidad de sales, que son sales delicuescentes, que son un tipo de sales que absorben el agua de la atmósfera y crean una especie de salmuera, de manera que el agua líquida puede aparecer en la superficie en forma de salmuera, ¿no? Disuelta con sales, ¿no? Esto es un hecho fundamental, ¿no? Porque los datos de REMS nos permiten por primera vez decir que las condiciones de presión y temperatura en Marte son tales que se permite la delicuescencia en sales del agua, ¿no? Entonces podemos tener agua en Marte en forma líquida, ¿no? Y esto es un hecho, un resultado fundamental de nuestra investigación con REMS que va a tener una repercusión para misiones futuras, ¿no? ¿Esa agua líquida podría dar indicativo de si ha habido vida en Marte en algún momento o puede haberla? Sí, bueno, es difícil encontrar agua líquida, como digo, ¿no? En condiciones normales, ¿no? Debe haber sales para que se produzca la delicuescencia, ¿no? Una cosa importante que tendríamos que estudiar en el futuro, y es uno, digamos, de los resultados de esta investigación, es ver cómo, por ejemplo, microorganismos disueltos en estas sales pueden reproducirse o no, ¿no? Porque puede ser que efectivamente tengamos agua líquida, pero que como están disueltos en sales, estas sales pueden ser tóxicas para el desarrollo de los microorganismos, ¿no? Luego, otra cosa que puede pasar en Marte es que haya agua líquida en el subsuelo, ¿no? Entonces, en ese caso, pues sí sería posible que microorganismos pues, estuvieran sobreviviendo en la subsuperficie, o incluso que en los tubos de lava que parece que existen en Marte, pues dentro de esos tubos de lava también haya microorganismos, ¿no? En cualquier caso, la radiación ultravioleta es otro problema adicional, ¿no? No solo con que haya agua líquida, digamos,
podemos concluir que hay vida, ¿no? Porque puede ser que esa vida no pueda sobrevivir, no pueda metabolizar, pues porque simplemente el ADN que lo compone se destruye con la radiación ultravioleta, ¿no? Sí que podemos concluir, parece ser que Marte en el pasado fue habitable, porque hay vestigios de agua líquida, o sea, que parece claro que pudo ser habitable en el pasado, ¿no? No sabemos tampoco cuál era la cantidad de radiación en los tiempos en los que el agua circuló por Marte, ¿no? Pero si estos niveles de radiación eran inferiores a los actuales y hubo agua líquida, pues es posible que en el planeta hubiera vida. Pero claro, todo son especulaciones. Hablando de vida, Javier, tú has trabajado en el Centro de Astrobiología, tu especialidad son las atmósferas planetarias. Por lo que se sabe de la atmósfera de los planetas del Sistema Solar, ¿hay alguna posibilidad de que alguno de ellos albergara vida, por lo menos vida según la conocemos? Bueno, desafortunadamente aún no hemos encontrado vida, pero sí parece ser que hay algunos planetas y satélites, como por ejemplo Titán o Europa, que es una de las lunas de Júpiter, Titán, una luna de Saturno, pues parece que tienen condiciones que podrían, digamos, ayudar a que o en el pasado o en el presente haya emergido la vida, ¿no? En el caso de Titán hay una gran cantidad de hidrocarbono, ¿no? Y parece que tiene una serie digamos, de condiciones que son muy parecidas a las de la Tierra primitiva. El problema de Titán es que como está muy lejos del Sol, mucho más lejos de lo que está la Tierra, pues la temperatura es mucho más fría y entonces las reacciones químicas que se pueden producir y que pueden dar origen a la vida, pues ocurrirían de manera mucho más lenta, ¿no? De manera que podría ser que en Titán en el futuro distante emergiera la vida o que incluso haya emergido ya, ¿no? Pero en cualquier caso debería ser una vida que basada en reacciones que se han producido mucho más lentamente que en la Tierra, ¿no? En el caso de Europa, se tiene una corteza de hielo de varios kilómetros y parece ser que en el interior de Europa hay agua líquida, ¿no? Está el agua líquida, pero también es necesario que haya una fuente de energía, ¿no? Sobre todo en lugares tan distantes del Sol, ¿no? Porque cuando estás cerca del Sol, el Sol es la fuente de energía digamos que sustenta al planeta, ¿no? Como en el caso de la Tierra. En el caso de Titán o en el caso de Europa, que están tan lejos, debe haber alguna fuerza interna, alguna fuerza geológica, alguna actividad geológica que ayude a que emerja la vida en el planeta. ¿Es razonable entonces que cuando buscamos vida fuera de nuestro planeta sea vida basada un poco en los parámetros que tenemos aquí? Es decir, que haya agua basada en el ADN, el carbono y que aproveche un poco el calor, la energía del Sol. Sí, yo creo que debemos basarnos en lo que conocemos, ¿no? Porque ya bastante complejo es buscar vida en otro planeta, bastante complejo es imaginar cómo pueden ser las vidas o cómo pueden, digamos, metabolizar vida en condiciones medioambientales tan distintas a la Tierra, como para encima añadir más parámetros a la incertidumbre, ¿no? Es cierto que hay muchos trabajos basados, por ejemplo, en los que imaginan vida basada en el silicio, por ejemplo, ¿no? O en el que el disolvente, en vez de ser el agua, es el amoníaco, ¿no? Pero digamos que estos disolventes o estos, digamos, cadenas de carbono que crean, que forman nuestro organismo, pues son más propicias, tienen una serie de características físicas y químicas más favorables a la vida que pueden tener, para el desarrollo de la vida que pueda tener, por ejemplo, el silicio, ¿no? Imaginar otras vidas con distintos componentes, obviamente lo podemos hacer, pero yo creo que en este momento añade mucha complejidad al problema, que ya es complejo de por sí. Javier, volvemos a Marte un momento. ¿Cómo viviste el momento del amartizaje? Bueno, pues mucha emoción, ¿no? El momento en el que Curiosity llegó y mandó el bip que nos decía que estaba vivo, que había llegado a Marte sano y salvo, fue espectacular. Además, es como estaba muy bien programado el momento para evitar, digamos, el estrés de los ingenieros y científicos que trabajamos, lo primero que hizo MSL fue mandar una imagen de lo que veía, ¿no? Y, o sea, nada más posarse en Marte, lo primero que hizo fue mandar una imagen, entonces veíamos que estaba funcionando, ¿no? Y es muy emotivo, sobre todo porque hay 3 minutos, que son los que los científicos, o los ingenieros sobre todo, llaman los 3 minutos del terror, en los que desde Tierra perdemos totalmente el control de la nave, ¿no? O sea, hay 3 minutos antes de posarse, en los que no sabemos nada, tenemos que esperar, y cuando manda definitivamente el bip, bueno, pues se desata la locura. Muy bien, Javier. Pues la próxima vez nos vemos en Marte, ¿no? Muy bien, pero con la cápsula. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.